Entre siervos. Estamos gozosos, ¿verdad? Porque este es nuestro segundo programa que estamos al aire, ¿verdad? Y nos permite Dios traer este programa y poder compartir la vivencia, ¿verdad? De los siervos de Dios, conocer un poquito más a fondo lo que Dios hace en las vidas, en los corazones. Quiero comenzar leyendo una escritura en el Salmo 101, donde nos dice, el verso 1 nos dice, misericordia y juicio cantaré, a ti cantaré yo, oh Jehová, entenderé el camino de la perfección cuando vengas a mí. En la integridad de mi corazón andaré en medio de mi casa. No pondré delante de mis ojos cosa injusta. Aborrezco la obra de los que se desvían. Ninguno de ellos se acercará a mí. Corazón perverso se apartará de mí. No conoceré al malvado. Qué hermosa es la palabra del Señor, ¿verdad? El salmista David nos deja este precioso salmo, ¿verdad? Para que nosotros lo contemplemos, aprendamos de él, observemos la situación que él estaba viviendo, ¿verdad? Cómo él se conducía. Y en esta preciosa noche tenemos un invitado especial, ¿verdad? Nuestro hermano en Cristo, ¿verdad? Adrián Navarrete. Así que le voy a dejar el tiempo para que él se introduzca, ¿verdad? Y nos dé un saludo. Amén. Sí, buenas noches. Que Dios les bendiga, amigos, hermanos que nos sintonizan. Estamos contentos, alegres de servirle al Señor y sobre todo que Él es grande y maravilloso en todas las cosas que Él hace. Como dijo el pastor, mi nombre es Adrián y he estado sirviendo a Dios por 17 años de mi vida. En esos 17 años han visto cosas hermosas que he llegado a vivir con mi Rey, experiencias hermosas, lugares que Dios me ha llevado a conocer para la honra y gloria de Él. Pero lo más interesante es de dónde Dios me sacó. Yo vengo de un hogar donde mis padres no eran cristianos. Yo crecí en un hogar católico, donde según en su diario vivir ellos practicaban una religiosidad, porque lo podemos decir de esa forma. Ellos no solamente existían en los domingos, y mi padre pues él siempre iba a emborracharse, casi no estaba involucrado en nuestras vidas. Y lo interesante fue cuando una tía de nosotros se invitó a la iglesia cristiana. Teníamos como 10 años de edad. Fue algo bonito de poder ver algo diferente a lo que habíamos crecido en una religiosidad, a conocer algo que ya no eran estatuas, ya no eran imágenes, ya no eran, sino que entramos a un lugar donde se alababa a Dios, y lo vi en las vidas de esas personas que lo estaban haciendo. Y no quedó ahí, era el deseo de nosotros, era conocer más. Mis padres pues no se impusieron a que nosotros fuéramos a la iglesia, más mi mamá. Y mi papá, de su parte, pues él siempre quiso que siguiéramos tras su religión, el catolicismo. Claro, claro. Y en ese entonces pues era solamente un conocimiento, como un niño va creciendo, va queriendo todas esas cosas que son diferentes al estilo de vida que uno vive en sus hogares. Pero el cambio más real fue cuando ya tenía 12 años. Trajeron a un predicador por primera vez en toda mi vida. Nunca había escuchado a alguien hablar lenguas y que el Espíritu Santo se moviera tan bonito. Amén. Y me acuerdo de ese señor, la primera noche que estaba ahí, comenzó a predicar, dio su testimonio de dónde Dios lo había sacado, de que él era una persona que vendía drogas en Los Ángeles. Y al final de cuentas, cuando él acaba, él comienza él dice, ya es hora, yo voy a tener que entregar esto porque el Espíritu Santo me está diciendo que ya, él es el que va a
va a hacer la obra. Amén. Él le dice a toda la congregación que comenzáramos a orar y yo deseaba lo que él tenía, la manera que él hablaba, su forma de él expresarse, todo eso yo quería. Y yo agaché mi cabeza, mi rostro, y cuando levanto mi rostro para ver, así como cualquiera uno quiere ver qué es lo que está pasando, me está apuntando a mí. Y yo volteo por los lados, volteo para atrás y me dice, sí, tú ven para acá. Ya voy adelante. Él comenzó a hablar en lenguas. Y cuando él las interpreta, él me llama por mi nombre. La primera noche, esta persona no me conocía, pero desde ese día quedó marcado mi vida. Amén. Y me acuerdo que Dios me dijo a través de ese siervo que yo le entregara mi corazón. Pero fue difícil porque tenía tantas otras cosas que me llamaban la atención. Me metí al ejército a los 18 años. En ese transcurso de mi vida traté de servirle a mi forma, pero fue más religiosidad de mi parte que otra cosa, porque conocía de Dios. Claro, claro. Y no podía meterme al fondo al mundo porque siempre había esa palabra que me había aprendido de niño. Amén. Que no me dejaba meterme en su totalidad, en ese ambiente donde se movía todo ese pecado. Mi pregunta es, ¿a qué edad tú tienes tu experiencia con Dios cuando este hombre te habló de parte de Dios? ¿Qué edad tenías? 12 años. 12 años. 12 años. ¿Cuántos años ya llevaba tu familia asistiendo a una iglesia cristiana o todavía no asistían? Todavía no asistía. Ok. Mi mamá, pues ella se bautizó a los 13 años con nosotros. Bueno, Okay. Perdón, nosotros nos bautizamos a los 13 años. Ella al ver que nos estábamos bautizando, ese mismo día se bautizó. Uh-huh. Ese mismo día ya no dio vuelta atrás y desde ese día para acá ya comenzó a servirle a Dios. ¿Cuánto tenías tú cuando se bautizó ella? 13 años. 13 años. O sea que podríamos decir que de los 12 años a la fecha, el Señor empezó a entrar a tu hogar, ¿no? Desde esa edad entró a tu hogar y, ¿verdad? Abandonaron lo tradicional, ¿no? Y empezaron a experimentar lo que en sí es el cristianismo, ¿no? Entonces, ¿cómo se vive el evangelio a esa edad, a los 13 años? ¿Cómo a los 12 años, 13 años? ¿Cómo se vive a partir de ahí? Tu adolescencia la pasa ya con un conocimiento, ¿no? Ya del evangelio, ya entiendes, ¿verdad? Que el evangelio no es una religión más, sino que es una relación con el Dios de la Biblia, ¿no? Correcto, sí, pero hubieron muchas cosas que como niño, tal vez en ese tiempo, las personas que nos estaban instruyendo no nos dijeron muy bien lo que había en la Biblia. Eso era más de lo que ellos decían, más que de lo que la Biblia realmente enseña. Correcto. Y siempre, como humano, si uno escucha a teoría humana, va a fallar. Claro, claro. Pero si uno le enseña la palabra de Dios, eso siempre nos guiará a toda verdad. Correcto. Dios nos va a quitar toda venda, Dios nos va a ayudar a caminar para que lo conozcamos a Él personalmente. Porque no fue, yo entrar al ejército, era una rebeldía que yo llevaba, yo ya no quería seguir en los caminos de Dios. Pero como te digo, pastor, yo deseaba servir y en parte deseaba el mundo. Ok, sí. Pero, ¿qué sucede en ese lapso de tiempo de los 12 años, como tuviste tu primera experiencia con Dios a través de este hombre, como te habló, algo que tú nunca no estabas acostumbrado a mirar, ¿no? ¿Qué pasa en ese lapso de tiempo a cuando tú te unes a las fuerzas militares de los Estados Unidos? ¿Cuánto tiempo pasó? ¿A qué edad te fuiste al ejército? Entré a los 18 años saliendo del high school y con tantas ilusiones a mí siempre me han encantado las armas y eso fue el gancho que usó el recluta para meterme al ejército. Claro. Y ya me pintaron un mundo bonito, pero detrás de todo eso Dios tenía propósitos. Claro, por supuesto. Y tal vez no lo vemos de esa manera del punto humano, pero yo he visto
desde ese día que Dios me habló, hasta el día de hoy, yo he visto su mano en todo lo que Él ha hecho en mi vida. Amén. Pero quiero ir un poquito más profundo, ¿no? Al momento de que tú te vas al ejército, te unes a las filas del ejército, tú tenías una relación, una intimidad con nuestro Señor, ¿verdad? Y tú estabas caminando con el Señor a la hora de que te vas al ejército, o te habías apartado, o habías abandonado la fe. ¿Qué había sucedido? Seguía más que una religión. Era una religiosidad de mi parte, porque sí conocía de Dios, Correcto. sí conocía que había un Dios grande y poderoso, pero no conocía al Dios de la Biblia, no lo conocía personalmente. Personalmente, amén. Y en ese lapso uno de niño trata de hacer las cosas como te dicen, no, tienes que ser esto, tienes que ser bueno. Esa fue siempre mi enseñanza, de tratar de acercarme a Dios con mis hechos. Okay, o sea, me estás diciendo de que había en tu vida un conocimiento superficial, ¿verdad? De Correcto. lo que sí era el Señor, pero hacía falta esa comunión íntima con Él, conocerlo, ¿verdad? Porque no es lo mismo, amigos que nos miran, hermanos que nos ven, no es lo mismo decir yo creo en el Dios de la Biblia a decir yo le creo al Dios de la Biblia porque yo lo conozco, porque Correcto, yo he tenido mis experiencias con Él, porque Él me guía, porque Él me habla, porque Él me sustenta, porque Él me fortalece, porque Él es mi Padre, Él es mi amigo, Él es todo, ¿verdad? Entonces, ¿qué sucede contigo a la hora de que te vas al ejército? ¿Cómo es tu proceder en el ejército? ¿Te apartaste, te olvidaste del evangelio o seguiste creyendo de que seguías bien delante de Dios? ¿Qué sucedió contigo en ese momento? Pues yo sabía que me aparté en forma, ¿cómo te diré? Nunca tuve una relación personal. Mi experiencia siempre fue religiosa. Se conocía que había un Dios. Dejé lo que era el catolicismo a meterme a... Perdón que te interrumpa. El momento que tú vas a las filas del ejército, ¿no? Yo querría pensar que algunos se meten más con Dios, aunque es bien difícil, ¿no? Por lo que ahí se mira, por lo que ahí se hace. Por supuesto es un privilegio servir a tu nación, ¿no? Pero a algunos se les vuelve una carga pesada, quizás, a otros quizás no, pero tu caso fue de seguir en la religiosidad, ¿no? El no adentrarte más con el Señor, sino que permanecer en la religiosidad, Sí, ¿correcto? Sí, correcto. Okay. No fue hasta que regresé de Irak y todos los traumas que traía en ese lapso, pues ya estamos hablando de 2006, cuando yo regreso de Irak. Y estoy luchando con que existe un Dios y por qué permitió todo eso en mi vida. Ok. Pero viendo atrás, yo no tenía ninguna relación personal con Él. ¿Pero te llegaste a sentir molesto con Dios? Sí. ¿Cómo se vive esa molestia con Dios cuando estás molesto con Dios? Porque, ¿Qué le atribuyes a Dios? Porque uno quiere que su voluntad se haga, se cumpla, no la voluntad de Él. Porque hoy cuando tenemos la palabra de Dios, es la voluntad de Dios, no es la de nosotros. Sí, y muchas veces no es... Queremos aconsejar a Dios, oh Señor, si tú lo haces de esta forma, de esta manera, correcto. Saldrá todo bien. Pero si uno le dice, Dios, haz tu voluntad, Él se va a encargar, de una manera u otra, Él lo va a hacer, Él lo va a lograr. Él va a quitar nuestro ego, Él va a quitar todo lo que nos estorba, Él va a quitar todo de nuestra vida, lo que Él considera que no es para nuestro bienestar. Amén. Y mira qué interesante, ¿verdad? Porque estamos mirando el testimonio de nuestro hermano Adrián Navarrete, ¿verdad? Un hermano que se congrega con nosotros aquí en la congregación, un siervo de Dios. Pero muchas veces la gente nos mira, Adrián, y no tiene ni idea de lo que nosotros hemos vivido, ¿verdad? Y sucede lo mismo con nosotros. A veces miramos a las personas y no tenemos ni idea de lo que la persona ha vivido en el pasado, las experiencias. Algunos han vivido experiencias de un tipo y otras experiencias de otro tipo, ¿no? Lo cierto es que cuando Dios tiene un plan con alguien, ¿no? O Dios a veces no nos tiene que decir, yo estuve ahí, pero
uno hace un análisis de la situación y uno dice, no, verdaderamente solo Dios me pudo librar. ¿Qué pasó cuando estabas en el ejército? ¿Estabas molesto con Dios? Cuando regresas en el 2006, me platicas, ¿seguías molesto con Dios o qué Sí, pasó después? no, sí, en el 2006, pues ese fue un lapso de un año que Dios trató conmigo porque mandó a varias personas que me hablaran de él. Amén. Yo negaba que él era grande y poderoso y yo en ese entonces, pues yo ya tenía hábitos, yo fumaba y tomaba, pero era algo para quitar el trastorno que viví en esos lugares y tratar de ahogar todas mis penas, como uno dice, en una botella. En realidad uno se vuelve más am, depresivo, ¿no? Sí, sí, sí. Caes en una depresión. Y, y no ayuda, lo único es que te trae memoria de tantas cosas, de todo lo que has vivido y el enemigo pues él va ganando terreno. Terreno, correcto. ¿Trataba tú de refugiarte en ese tipo de vicios para poder apagar la voz que te hablaba en tu interior? Sí, Que había no, un sí. Dios que estaba ahí esperándote para que tú lo conocieras. ¿Tratabas de ahogar esa voz tú con desahogarte con esos vicios y encontrar ahí un poco de paz? Porque mucha gente, dicho sea de paso, hay mucha gente que siempre busca, ¿verdad? El alivio en algún vicio, en algún hobby, en cualquier situación a modo de que no sea Dios, ¿verdad? Sí, sí, queremos Ese era tu llenar, caso. sí, queremos llenar el vacío que hay, que solamente Dios puede llenar con muchas cosas. Correcto. Y es lo que traté de hacer, traté de hacerlo y en ese año Dios trató conmigo y mandó siervos a hablarme de su palabra, me llegaban y me decían Cristo te ama. Y había un coraje en mí de que me dijeran eso. Yo sé que Dios ama a todos, yo decía entre mí. Pues imagínate, estaba tratando con una persona que conocía la Biblia y se Correcto. había apartado y me hablaban y yo los ignoraba porque yo sabía que era real todo lo que me decían. Yo Claro, sabía claro. que era Dios tocando Sí, y claro. tratando, pero uno está en esa necesidad porque quiere que su voluntad humana se cumpla, no la de Dios, como te digo. Correcto. Yo quería que las cosas fueran muy diferentes. Yo quise que ciertas cosas que pasaron en mi vida nunca hubieran pasado. Y culpé a Dios por todo eso. Cuando yo me metí en esas decisiones, yo hice todas esas decisiones sin tomar a Dios, el creador del universo, en esos planes. Correcto. Y Él lo permitió, Él dejó todo porque Él me lo dijo a través de una profeta, dijo, yo lo permití todo para que aprendieras a amarme. Gloria a Dios. Y hoy viviré de lo peor, pero sé que Él no me va a abandonar. Amén. Si me sacó de ese lugar, que era lo más peor, mi familia lo vivió en carne propia, ellos oraban, pedían a Dios que no saliera yo en las noticias que había fallecido fulano de tal. Claro. Y obvio que regresé para atrás con traumas, Dios me trajo y Dios iba a glorificar en toda esa trama que yo traje, porque el minuto que Dios transforma mi vida en el 2007, de noviembre 7, cuando yo estoy delante de la computadora, estoy tomado, estoy ya ebrio y le digo a Dios, Señor, ya estoy cansado de esta vida, ya no quiero seguir igual, ya hastiado estoy de todo esto lo que he hecho. Correcto. Y yo no sé, pastor, pero yo en esa noche, yo sí escuché a Dios claramente en mi corazón. No lo escuché audiblemente, como Él me dijo, igual como ese profeta que me dijo esa noche a los 12 años, nomás entrégame tu corazón. Y le dije, aquí está, te lo doy. Y nomás no hagas con él como han hecho los demás. Y te serviré toda mi vida de aquí en adelante. Amén. Y me transformó. Esa noche pude dormir. Ya llevaba más del año que no podía dormir por todos los traumas. Sí. Y dormí como un bebé. Ya no sufrí más en esa área de los traumas de la noche, de que se apagaba la luz y eso. Yo fui transformado y no salí corriendo de esa vida
que yo practicaba, Dios me arrastró de ese lugar. Ujú. Él trató muchas formas, mandó a personas y yo comencé a ir a la iglesia, comencé a volver Lo primero que hice fue leer esta Biblia. Claro, Le claro. dije, ya no quiero que me cuenten quién tú Amén. eres, yo quiero conocerte personalmente. Aleluya. No quiero proceder, ¿verdad? Después de tu conversión, quiero indagar un poquito en qué sucedió en ese año, cuando tú regresas en el 2006 hasta que te conviertes, ¿verdad? Y le entregas tu vida al Señor. ¿En alguna ocasión intentaste poner fin a tu vida? Sí, sí, ¿Lo intentaste? sí, varias veces. Varias veces. Wow, sí, eso es increíble, eso no lo sabía. Pero, ¿qué es lo que te impidió? Pues en una ocasión entraron mis hermanos al cuarto y me dio pena. El arma la escondí, ya no, ellos no se dieron cuenta, yo no les Wow. dije nada. Pero sí, si no hubieran entrado ese día, ya No fue una vez, fueron varias. fueron varias veces. Es increíble, ¿no? Increíble. Varias veces, sí. De todas esas veces, Dios mandó a todas esas personas al momento correcto. Es increíble cómo Dios obra, ¿verdad? Y cómo Dios nos estorba cuando tiene un plan y tiene un propósito con nuestra vida. Yo quiero decirle también a los que nos miran, ¿verdad? En este programa, Dios tiene un plan y tiene un propósito. Tal vez a ti te ha cruzado por la mente poner fin a tu vida, hacer algo de esa manera. No es la solución, déjame decirte. Hay un Dios que te está esperando con los brazos abiertos para que tú lo conozcas, para que tú, ¿verdad? Conozcas sus caminos, camines en sus caminos. Dice el salmista, misericordia y juicio cantaré. A ti cantaré yo, Jehová, decía el salmista David, ¿verdad? En el verso 2 dice, entenderé el camino de la perfección cuando vengas a mí. Cuando ya Cristo viene a tu vida, entendiste el camino. Sí. Empieza, ¿verdad? La Biblia dice, despiértate tú que duermes y te alumbrará Cristo, ¿verdad? ¿Qué pasa cuando Cristo viene a tu vida? ¿Qué experiencias empiezas a vivir? ¿Qué memorias vienen a tu vida de lo que pasó después, ya una vez que tú te conviertes? Nunca había tenido sueños. Y esa noche que comienzo yo a leer la Biblia y le dije a Dios que yo quería conocerlo personalmente. Ya no quería conocerlo por otras personas, sino personalmente. En el sueño me veo entrar a una iglesia. Sí. Y está predicando un hombre y desde el cielo hasta donde está el púlpito estaba iluminando una luz. Sí. Y decía, qué bonito predica. Y me fui acercando y para mi sorpresa yo que estaba en ese púlpito. Wow. Dios te estaba revelando que te iba a usar en la predicación, Sí. ¿verdad? Porque dicho sea de paso, ustedes que no miran, su hermano es predicador, ¿verdad? Dios tiene un plan y un propósito con él y Dios no, ¿verdad? No quita el dedo del renglón, ¿verdad? Así que él es un predicador y nos comparte que tuvo un sueño donde él miraba a un predicador y le llamaba la atención y, ¿verdad? Tú no me dejas mentir, hermano Adrián, que nosotros siempre nos inclinamos a lo que verdaderamente nos gusta, nos apasiona, ¿no? Sí, no, sí. El que, ¿verdad? El que le gusta una disciplina, un deporte específico, se inclina por ese deporte, invierte tiempo en ese deporte, le apasiona ver ese deporte, quiere estar donde se practique ese deporte y creo que también los que hemos sido llamados a la predicación, ¿no? A predicar y estar delante de un público donde se le va a exponer la palabra de Dios, nos apasiona eso, ¿no? No, sí, y Dios, ¿cómo nos habla, no? ¿Cómo nos habla Dios? ¿Cómo te habló Dios a través de un sueño? Porque mucha gente siempre dice, no, quizás a lo mejor fue un bistec que te echaste, un par de tacos que te echaste en la noche, ¿no? Y te echaste un par de burritos en la noche, te comiste un burrito o una bebida ahí, te acostaste lleno y por eso. No, pero yo te comparto a ti, vaya, yo comparto lo que tú dices porque yo lo viví también. Cuando por allá por el año 2005, Dios también me dio un sueño, donde yo miraba que yo estaba predicando y le predicaba a gente y yo les decía, yo soy pastor. Y yo sin saber, porque Dios no me lo había confirmado todavía, pero yo se lo contaba. Yo te cuento esta experiencia porque yo se lo contaba a un compañero de trabajo que era el que me llevó a la iglesia. Él me invitó a un estudio bíblico y en ese estudio bíblico era una célula, pues, y ahí yo acepté a Cristo, aunque no fueron las mejores formas, pero
él tenía mucho que ver en que yo haya ido a la iglesia. Entonces, es un instrumento que Dios usó. Sí. Algún día tal vez me mira por aquí, se llama Alfredo Magdaleno, ¿verdad? Un saludo si me ve por ahí. Entonces, él fue el instrumento que Dios usó para que yo fuera a la iglesia. Pero yo le compartí a él, mira, yo soñé esto. Y me dice, ¿qué soñaste? Soñé que había una casa y en esa casa había muchas personas y yo les estaba predicando. Y yo les dije a ellos, yo soy un pastor. Yo sin saber que a estas alturas, a esta fecha, yo iba a ser un pastor, ¿no? O sea, te das cuenta cómo Dios viene hablando, ¿no? Y por eso te creo lo que me dices, porque cuando Dios tiene algo contigo, un plan contigo, te viene hablando y te viene insistiendo en lo mismo, no cambia, no quita el dedo del renglón, ¿verdad? Correcto. Así que qué hermoso lo que nos compartes, porque Dios siempre sigue siendo el mismo y sigue llamando hombres y mujeres, ¿verdad? Para su servicio. Y sigue levantando siervos, ¿verdad? Para que le sirvan y síguenos contando de tu testimonio. ¿Qué pasa después de eso, verdad? Cuando Dios te empieza a revelar sueños, ¿qué pasa después de los sueños? ¿Qué más viene después de eso? Pues, comencé a leer la Biblia y encontraba partes que me llamaban mucho la atención. Amén. Una de ellas fue cuando Felipe fue transportado, después de haber bautizado al eunuco en el camino, Sí, amén. fue transportado a otro lugar. Sí. Yo en mi mente leyendo dije, sería bonito esa experiencia. Sí, sí, amén. Un día Dios permitió que eso sucediera. Estaba yo en el teléfono, estaba hablando con una persona y lo único que hice fue recostar mi cabeza para atrás. Y en esas fracciones de segundos, Dios me transportó a otro lugar. Gloria a Dios. Y vi la iglesia donde crecí, vi tan bonito todo, cómo brillaba. Y para mí fueron 5 minutos ese lapso de tiempo. Ya cuando regreso para atrás a mi cuerpo, estoy todavía con esa persona. No había pasado ni fracciones de segundos. Sí, amén. Y fue bonito esa experiencia. Y recuerdo que leí la parte en la Biblia donde los hijos de Cefa quieren reprender a unos demonios. Oh, sí, sí, en el libro de los Hechos. Y luego dice que los demonios le dijeron, a Pablo conocemos, a Cristo también. Sí. Pero ustedes, dice que los agarraron y los desnudaron a los pobres jóvenes. Es una bendición ser cristiano, ¿vale? Sí, sí. ¿Por qué? Porque tenemos al creador del universo Amén. a nuestro lado. Amén. Y teniéndolo él, lo tenemos todo. Amén. Antes no lo miraba de esa forma. Amén. Podré carecer de muchas cosas, pero si no lo tengo a él, voy a la ruina. Amén. Amén. Él le da sentido y propósito a nuestras vidas, ¿no? Amén. Porque realmente, vaya, todos venimos de un trasfondo. Tú tuviste tu experiencia con el Señor a los 12 años, como nos platicabas. Y yo, en mi caso, yo vine a los 20 años al Evangelio. Y a los 21 años yo me bauticé. Entonces, todos de alguna manera u otra, el Señor nos llama cuando tiene un plan, un propósito. Y Dios lo cumple, lo va cumpliendo poco a poco. No es de la noche a la mañana, pero Dios lo va desarrollando su plan, ¿verdad? Entonces, yo hubiera querido, personalmente te lo digo, yo hubiera querido quizás hasta nacer en cuna evangélica, ¿verdad? En el cristianismo, de padres cristianos. Lamentablemente no fue así, pero también le doy gracias a Dios porque me permitió ver muchas cosas siendo no cristiano, un hogar no cristiano. Y para serte honesto, yo creo que no éramos de ninguna religión, no pertenecíamos a ninguna religión, no teníamos, tú sabes, la tradicional que todo el mundo cree, pero en realidad tampoco éramos, yo creo, de eso. Entonces, yo mismo experimenté algunas otras cosas. Entonces, vine a los 20 años, yo dije, ¿por qué no vine antes al Señor? Pero en la realidad es de que cuando uno viene al Señor y uno entiende lo que la Biblia dice, dice, wow, en realidad el que le da sentido y propósito a nuestra vida es solamente nuestro Señor Jesucristo, ¿verdad? Amén. Entonces, Amén. Él es el único que puede, ¿verdad? Ver más allá. Del momento que nosotros venimos, Él ya sabe todo lo que va a pasar, ¿verdad? Pero Él nos lo va revelando poco a poco. Y Él va trabajando con nosotros en la medida que vamos caminando en obediencia. ¿Le ha costado a Adrián en algún momento obedecer a Dios? ¿Han habido momentos donde Sí. le ha dicho a Dios, no quiero? Sí. ¿Han habido? Sí, han habido momentos. Sí. No voy a sentarme aquí y decirte que mi fe nunca ha menguado. No voy a estar diciendo que
he vivido altas, he visto momentos donde como el salmista dice, ¿dónde está tu Dios? Y el mismo muy cuestionado en todos los problemas que me he encontrado. ¿Dónde estás? Sí, amén. Pero si pongo a verme de ese punto, tengo que ignorar todo lo que he hecho en mi vida anterior. Si Él me libró de lo más peor, que fue Irak, esa vida que yo vivía en ese lugar, en esto, tengo que negar que su mano estuvo involucrado en todo eso. So, siempre volteo a ver atrás a decir, de ahí me sacaste. Sí, amén. Y sigo adelante. Sí, amén. Pero son momentos, no ha sido de que ya no quiero nada contigo y me volví al mundo a volver a tomar. No, eso no. He cuestionado el propósito mío que Dios quiere, pero nunca he cuestionado si Él me ama. Sí, amén. Porque Él lo demostró en la cruz. Claro, claro. Con hechos. Y porque la tumba está vacía, tengo esperanza. Sí, amén. Y sé que estaré viviendo una tormenta ahorita, pero sé que un día el mar rojo se va a abrir. Sí, amén. Esa tormenta se va a acabar y Sí. mi creador me va a decir hasta aquí. Como cristianos nosotros provocamos tormentas, ¿sabes? Sí, porque nos metemos en desobediencia, no involucramos a Dios en nuestras decisiones. Sí, amén. Y a veces lo mismo le pasó a Abraham. Correcto. Tenemos un ejemplo ahí de que toma mi esposa, perdona, mi sierva Agar. Correcto. Y por ese movimiento que sí, hizo, ¿no? Que descendió hoy, a Egipto. hasta el día de hoy están pagando esa consecuencia. Correcto. Pero no, Dios no deja de ser Dios en nuestras vidas, de todo lo que Él está haciendo, en todo. Para Dios no existe, me cachó esto fuera de mis planes, ¿no? Correcto. Él todo tiene bajo control. Así es. Sí, entendiendo, ¿verdad? Que de la perspectiva o de la óptica de Dios, Dios a veces sabe que como seres humanos optamos por la voluntad permisiva de Él. Hay cosas que no son la voluntad de Dios, ¿verdad? Como hijos de Dios a veces lo que debemos de cuidarnos es de no tomar la voluntad permisiva, sino buscarla de Él siempre. Pero como tú dices, cuando nosotros ejecutamos nuestra propia voluntad, que es la permisiva, que es la que Dios nos permite, es que vienen y trae consecuencias, ¿no? Nos ponía el ejemplo de Agar, por si de ahí nació Ismael. Ismael fue uno que peleó contra todos y todos contra él y hasta la fecha, ¿no? Entonces hay decisiones que se pagan bien caras, ¿no? Porque nosotros decidimos a veces, quizás nos cansamos en el camino, quizás nos cansamos de esperar en Dios, porque tú me mencionabas algo bien importante, que es que no cuestionas el amor de Dios, pero sí cuestionas los planes, las maneras como Él lo hace. Sí. Y eso es bien importante, ¿saben? Porque muchas veces Dios nos permite que pasen tantas cosas alrededor de nosotros y como Él no nos da un plan detallado, cómo van a ser las cosas, es cuando nosotros empezamos a dudar. ¿Será que Dios me abandonó? ¿Será que Dios no está en el asunto? ¿Será que Dios tiene control de esto? Yo sé que me amas y todo, pero si me amas, ¿por qué permite que pase esto, verdad? Sí. Es porque Él no nos da una guía detallada. Mira, ya pasaste el paso 1, el 2, el 3, ahora ve el 4, mira, ahora te voy a meter una bendición. No. Dios siempre, ¿verdad? Él trabaja a veces en silencio, donde nadie está viendo, pero está formando, te está forjando, ¿no? Porque yo digo que la manera más efectiva de que un hombre pueda pararse en el altar y pueda predicar de una manera más efectiva al pueblo es que sea un hombre que Dios ha formado en lo secreto. Pues lo vemos en David, ¿no? David fue un hombre que fue formado en lo secreto y, ¿verdad? Fue un hombre que la Biblia lo llama un hombre conforme al corazón de Jehová. Entonces tenía sus experiencias, tuvo sus caídas, correcto, las tuvo, pero eso no significa de que él no reconocía. Él reconocía cuando Dios le descubría su pecado. Pero el problema radica en que las personas que no tienen una relación con Dios, ¿verdad? Entonces la persona que no tiene una relación con Dios, lo que pasa es que tiende a culpar a alguien siempre. Sí, no, sí. Por el caso de Saúl, ¿no? Saúl viene
Y Samuel le dijo, por cuanto no obedeciste a Jehová y oíste la voz del pueblo, Jehová te desecha hoy. Entonces él le dijo, la gente es que me dijo, o sea, él les trataba de culpar a la gente en lugar de venir delante de Dios y decirle, perdóname por lo que hice. Yo creo que las cosas hubieran sido diferentes, no distintas, si él hubiera adoptado esa conducta delante de Dios y se hubiera humillado delante de Dios. Todo hubiera cambiado a lo mejor. O tal vez no, porque Dios es soberano, ¿no? Y Dios hace lo que él quiere, pero lo que veo yo de que en la vida de Adrián Navarrete han habido altos y bajos como lo hay en la vida de todos, ¿no? ¿El desánimo alguna vez ha tocado a tu puerta? Sí. ¿Muchas veces o un par de veces? Pues más en particular, ya llevo un año, una situación personal que ha pasado en mi vida. A veces es vergonzoso hablar de esas cosas y es lo que yo trataba de esconder de mi familia. Claro. Y yo recuerdo que estaba fuera de mi casa, en mi carro, y le estaba diciendo a Dios, Señor, pues ayúdame porque aquí ya no puedo más, ya esto ya está fuera de mi control, ya no puedo. Tratamos humanamente de hacer las cosas de nuestra manera. Correcto. Y recuerdo que me habla mi gemelo y estaba allá afuera de mi carro y él me habla y me dice, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Y él preguntándome todo. Yo quería que la plática fuera bien cortante, so yo le contestaba así, ¿no? Y me dice, vamos a orar, yo quiero orar por ti. Y él comienza a orar por mí y yo estoy en mi carro y cuando él acaba esa oración, él me dice, Adrián, yo acabo de ver algo que Dios me mostró de ti. Dice que él me miraba en un océano negro, y que yo levantaba las manos para que me ayudaran porque ya me estaba ahogando. Y dice que en ese océano negro bajaron unas manos inmensas y me sacaron. Y una voz que le dijo a mi hermano, dile que al Dios que él sirve es poderoso y que todos los demás sabrán que el Dios que sirve es grande. Amén. Y me puso en una roca. Y símbolo de nuestro Señor, ¿no? Sí, no, sí. Y, entonces, desde ese momento yo le comencé a contar todo lo que estaba viviendo. Mi esposa me estaba haciendo infiel. Y comencé a hablarle de todo lo que estaba viviendo, pero yo lo quería ocultar. Sí, y yo de mi parte quería ocultarlo. Y ya mi hermano se puso a llorar y oró por mí más. Y las cosas sucedieron una tras otra. En el proceso de todo eso, cuestioné bastante a Dios en el tramo de este año que comencé a luchar con esos problemas de mi hogar. Sí, amén. Y en ese lapso pues yo ya no estaba yendo a la iglesia, estaba molesto, cuestionando a Dios por qué había pasado y orándole a Dios. Yo recuerdo que le decía, Señor, mándame a alguien que no se rinda, que me anime, que si tiene que arrastrarme a la iglesia, que lo haga. Gloria a Dios. Y me habla usted. Y cuando usted me dice que querías hablar conmigo, querías citarnos a este lugar, recuerdo que yo luché para ir a esa primera plática. Dije, no, ya mi esposa ya habló con este hombre y le contó todo y yo nomás dije, le voy a tener que contar qué es lo que pasó y recuerdo que no fue así. Tú me contaste otra cosa y que Dios de tu parte te había puesto en tu corazón que hablaras conmigo. Y ha sido un caminar en este lapso, pero... Cuesta levantarse, hermano, cuando uno está pasando una situación así, cuesta levantarse y volver a mirar a Dios. Sí, sí. ¿Qué es lo más difícil? Creer que Dios lo va a lograr. Porque ahora entiendo las hermanas de Lázaro.
Sí, sí, claro, claro. Y llegaron y le dijeron, Señor, él ya está muerto. Toda esperanza que había, Estaba agotada. ya. Pero lo que no sabían es que el creador del universo iba a hacer el milagro que todos esos hombres que estaban ahí hasta se iban a maravillar. Y Sí, sí, de una forma u otra él se va a glorificar. sí. Porque de mi parte yo he hecho todo legalmente y hasta ahorita se ha parado todo. Sí. Pero tu vida espiritual, ¿cómo está? ¿Cómo Adrián ha crecido a través de todo este proceso? Me imagino que has aprendido a valorar algunas cosas. Sí, Me sí. imagino que has visto las cosas desde una diferente perspectiva. ¿Qué ha acontecido con Adrián en este tiempo? Pues que en todo ese lapso he aprendido que Dios es Dios en medio de nuestra tormenta, que Él va a cumplir todo lo que nos ha dicho en nuestras vidas de una forma u otra. Y que no es fácil esperar en Dios, pero Él no nos va a abandonar. Sí, amén. He visto momentos donde le digo, Dios, ya no puedo. Y me tiro de rodillas y le digo que me ayude. ¿Te ha ayudado el congregarte? ¿Te ha ayudado el tener compañerismo con la congregación? Sí, no, sí. Sí, porque yo estaba en una iglesia donde, pueden decir mega church, grandísima, Grandísima. pero ahí nadie se conoce. Sí, claro, claro. Tiene que alguien venir y, ok, ¿qué tal, cómo estás? Sí, por supuesto. Porque si no, todos entran, todos salen, escuchan la Sí, palabra de Dios. así es. Y ya, eso es todo, ¿no? Sí. Los que se conocen son poquitos, amistades, pero uno de nuevo no te notan casi y entras, sales y aquí estoy en casa. Amén. Me siento alegre. Y yo me acuerdo que te decía bastantes veces, no quiero llegar y vente, no importa, tú vente. Y bueno, voy a ir y llegaba enojado, molesto. Y yo me acuerdo que le decía a Dios, ya no siento ganas de alabarte. Y se ponían a adorar y me derramaban las lágrimas porque recordar todo lo lindo que Dios es. Amén. De ver que en medio de mi tormenta Él sigue siendo Dios. Gloria a Dios. Y no me ha abandonado. Amén. No ha dejado de escucharme. Sí, y es bien interesante, hermano, porque uno quiere pensar, ¿verdad?, que a veces los problemas los tiene resueltos la persona, pero no es lo mismo, ¿verdad?, darle una palmadita a alguien en la espalda y decirle, ánimo, Dios está contigo, a vivirlo personalmente. Sí. Es muy distinto porque de una o de otra forma la gente quizás piensa, ya lo animé, ya no, pero es que es una lucha constante, me imagino, quiero pensar, una lucha constante donde el enemigo susurra pensamientos, estás que le crees a Dios o no le crees, estás que te dice, mira dónde te tiene, mira lo que está pasando, ¿no? Y lo importante, como siempre observamos, es abandonarnos en Él. Sí. Abandonarnos en Él, esperar en Él. El salmista dice en el Salmo 40, pacientemente esperé a Jehová y se inclinó a mí y me oyó. O sea, hubo un día cuando Dios dijo, se acabó la espera, aquí estoy, ¿Sí? voy a orar. Sí. Y eso es lo importante, mantener la esperanza, ¿no? Mantener la fe, porque la Biblia dice que Abraham creyó en esperanza contra esperanza, ¿verdad? Es decir, que el hombre humanamente se miraba difícil porque era un hombre. Cuando Dios le hace la promesa, tenía 75 años, ¿verdad? Oh, sí. Y 25 años después, él ve lo que Dios le prometió. Amén. Amén. Entonces, no es fácil, ¿no? Y no digamos, Sara, ¿verdad? Que tenía ya 65, era menor 10 años que él, pero humanamente hablando, ella ya no podía, según la ciencia, según nuestro tiempo, ella no podía, ¿verdad? Y ahí es donde vemos cómo Dios hace lo imposible, lo hace posible, ¿verdad? Y hace que nosotros podamos sentir gozo cuando hay una prueba, hace que nosotros podamos
reírnos cuando no es tiempo de reírnos, ¿verdad? Porque estamos esperanzados y estamos confiados de que Él está haciendo algo, aunque no lo veamos, Sí, ¿verdad? sí. Y de eso se trata la fe, porque en el Salón de la Fama del capítulo 11 de Hebreos nos habla de que algunos dice que vieron desde lejos la ciudad, ¿verdad? Que se les prometió, la vieron desde lejos, pero nunca la pudieron palpar, Amén. nunca la pudieron, Amén. ¿verdad? Por la fe ellos siguieron creyendo de que un día iban a entrar a la vida eterna. Entonces, nosotros pasamos por procesos porque, hermano, Dios usa los procesos para pulirnos. Sí. Porque Dios no nos va a dejar, vuelvo y repito, a medias. Dios inicia un proceso en nuestra vida de regeneración, de irnos cambiando, porque venimos con muchas cosas, ¿cierto o no? Del Sí. mundo, cuando venimos, a veces hemos aprendido de mamá y de papá algunos patrones, a movernos como ellos se movían, pensar como ellos pensaban, pero Dios nos trae a una nueva realidad y es una realidad, y esa realidad es la mentalidad de reino. Porque en el reino existe una mentalidad y es la mentalidad del reino, ¿verdad? Qué trágico es ver a un príncipe, hijo de rey, que piense como uno de la plebada, como un plebeyo, ¿no? Una persona que no tiene rango. Entonces, Dios nos introduce a su reino al aceptar a Cristo en nuestro corazón, nos hace parte de su reino, pero la Biblia misma también dice que somos reyes y sacerdotes. Amén. Doble posición, Sí. ¿verdad? Doble encargo que Dios nos da a nosotros, ¿verdad? Reyes y sacerdotes, ¿verdad? Lo que, ¿verdad? Eran en el Antiguo Testamento, habían sacerdotes y habían reyes. Entonces, Dios lo une en el cristiano. Nos ha hecho reyes y sacerdotes para Dios. Entonces, ese rey y sacerdote tiene que estar limpio, porque en el Antiguo Testamento, no estamos predicando del Antiguo Testamento, ¿verdad? Porque no estamos bajo el régimen del Antiguo Testamento, pero dice la Biblia que el sacerdote no tenía que tener tacha, tenía que estar bien vestido, tenía que ser todo perfecto, no podía estar impuro, no se podía presentar impuro delante de Dios. Entonces eso habla de que Dios permitía que ellos estuvieran limpios para que pudieran entrar a su presencia. El sacerdote que entraba sucio a su presencia, entonces Dios lo mataba ahí mismo. Sí. Dios lo quitaba, ¿verdad? Entonces, eso es lo mismo que Dios hace con nosotros. Nos va quitando todas las impurezas, las asperezas en nuestra vida. Quizás somos, a veces, algunos tendemos a ser bien explosivos, otros que nos gusta tomar decisiones así corriendo, algunos otros que nos gusta, ¿verdad? Que las cosas se hagan como nosotros decimos siempre, ¿verdad? Lo que tú mencionabas, es que a veces le queremos decir a Dios cómo deben de ser las cosas. Y cuando yo veo a Job, que empieza a altercar con Dios y empieza a decirle, que hasta dice el maldito el día en que yo nací, dice Job, ¿verdad? Y que mi madre me dio a luz. Entonces ya Dios se le aparece y le empieza a Dios a dialogar con él. ¿Dónde estabas tú cuando yo fundaba la tierra y le ponía las bases y todo eso? Entonces Job se queda como, ¿qué es lo que dije? ¿Verdad? ¿Qué es lo que dije? O sea, se hizo chiquitito delante de Dios porque Dios le dio una lección, pero no le contradijo la posición que él tenía, porque mantuvo, ¿verdad?, su integridad, porque sus amigos lo estaban vituperando porque creían que él estaba en pecado, ¿no? Entonces, pero volviendo al tema, es de que Dios está en control de todo, hermano Adrián. Amén. Dios está haciendo la obra. Dios no va a terminar la obra en nosotros hasta el día que dejemos de existir en el mundo de los vivientes, dice el Salmo, ¿verdad? Entre los vivientes. Así que este sábado, Adrián, antes de que se nos pase, ¿verdad? Quiero hacer un pequeño paréntesis. Este sábado tendremos vigilia, sí, a las 9 de la noche. Y así que la congregación Iglesia Cristiana Espíritu Santo y Poder y amigos que nos quieran visitar a las 9 de la noche este sábado aquí, ¿verdad? En nuestra congregación tendremos la vigilia. Así que continuemos, hermano. ¿Qué más nos puedes platicar? ¿Cómo se ve el Adrián de hoy? ¿Cómo piensa el Adrián de hoy en comparación al niño que tuvo esa primera experiencia a los 12 años? Pues ha sido un caminar con Dios hermoso, donde Él ha
tratado con mi carácter, mi ego, mi forma de ser, sobre todo haciéndome más como su hijo, porque estoy bajo construcción. Yo sé que Así es. él hará una obra hermosa que un día miraré ese sueño hecho realidad, donde Él me mostró que estaba predicándole a bastante gente. Amén. Pero mi pasión no son millares, sea uno, sean millares, yo les predico. Amén. Porque yo quiero que conozcan al Dios que me transformó. Amén. Yo quiero que ellos entiendan que hay esperanza en Él. Claro que sí. Claro que sí, así es. Hay personas que hablan nomás por hablar. Y una vez entré a una iglesia donde decía, predica lo que vives y vive lo que predicas. Me agradó eso. Es una realidad, ¿no? Es Sí, una realidad. sí, y pues yo de mi parte sé que no es fácil seguir al Señor, pero Él, si lo estamos viendo a Él, no se nos hará difícil. Amén. Amén. Bien, quiero hacerte una pregunta, ya casi vamos terminando, ¿verdad? Quiero preguntarte, el Adrián de los 12 años, el Adrián actual de hoy, el de aquí, de este momento, si pudieras cambiar algo de tu vida, ¿qué sería lo que cambiarías? Si pudieras tomar una decisión o evitar una decisión del pasado, ¿cuál sería? No creo que cambiaría nada. No. Porque todas esas experiencias me han llevado a la persona que hoy soy. Amén. A conocerlo y creerle más. Amén. Porque Él me encontró a mí. Así todo quebrado como estaba, Correcto. Amén. Él me rescató. Amén. Y no me dijo, nos vemos en una semana, no. Él comenzó a tratar conmigo. Y han sido experiencias hermosas. Y sé que tendré otras mejores, hermosas, donde contaré de lo que Él hará en mi matrimonio, de lo que Él hará con mis hijos, lo que Él hará en esta iglesia, de lo que mis ojos mirarán. Amén. Y podré contarle a las generaciones que vienen de todo y lo bello que Él es. Amén. Entonces, mi siguiente pregunta es, ¿el Adrián de hoy ve las cosas diferentes hoy y valora más las cosas que antes? Amén. Amén. Cuéntanos alguna experiencia donde te diga, yo antes no miraba esto, yo no... Pues, de mi parte, el tener amistades cristianas es algo que uno debe rodearse con personas que busquen a Dios, sobre Correcto. todo. Amén. Y que te afirmen, que te exhorten cuando estás mal. No los que te dicen, estás bien, no te preocupes, todos somos pecadores. No, hey, hiciste mal, tenemos que ponernos a cuentas con Dios, tenemos Correcto. que acercarnos, tenemos que orar, porque el Espíritu Santo viene a nuestras vidas, Él enciende esa llama en nuestro corazón, pero nosotros nos encargamos de qué tanto queremos que esa llama encienda. Correcto. Muy cierto. O qué tan poquito. Correcto. Y sé que Él obrará cosas grandísimas de lo que no nos podemos imaginar. Solamente vemos lo que está enfrente de nosotros. Sí, sí. Pero Él, lo que he valorado bastante es que la búsqueda es importante. Personalmente, en personal, que no es no solamente asistir a la iglesia y ya cumplí, ya, no. Sí, claro. Es de dedicarle tiempo a Dios y la familia,
el que instruyamos a nuestros hijos de esta verdad. Correcto. Y que lo vean en nuestra vida. Así es, así es. Porque muy importante. si ellos nos escuchan hablarlo y no lo estamos viviendo, ellos ven esa hipocresía en nuestra vida. Hipocresía, correcto. Sí. Y crecen. Oh, pues mi papá era igual, ¿por qué voy a esforzarme a hacer eso? Si él hacía lo mismo, decía que no vamos a ir a la iglesia hoy porque estoy cansado. Pero le mintió el pastor, no le dijo la realidad. Ellos ven todo eso. Correcto. Muy cierto. Y ser transparente con ellos y decirles, sabes, me estoy esforzando. Yo a mis hijos les digo que los quiero. Yo no nací en un hogar donde mi padre me dijo, te amo. Lo deseaba. Hasta el día de hoy deseo que mi padre me lo diga. Pero a él lo instruyeron en una cultura machista. Sí. Y él nunca lo pudo decir. Y lo entiendo. Lo amo a ese hombre tal y como es. Yo a mis hijos se los digo. Y les digo de mi creador. Me han preguntado a mi hijo mayor, Joshua, ¿para qué vamos a la iglesia, papá? Sí, sí. Y me acuerdo que le dije, hijo, la razón que yo voy a la iglesia es porque tu papá era una persona cruel. Y Dios lo rescató de esa vida. Y le tengo que ir a darle gracias porque Él lo merece. Amén. Y ¿Sabes que ahorita que mencionas eso me llama mucho la atención porque yo quiero pensar que el Adrián de antes no le gustaba que lo aconsejaran, no le gustaba que lo reprocharan algunas cosas. Tú me dices a mí que rodearse de personas que te ayuden a crecer, personas que te digan las cosas como son, sí, son las que te hacen crecer, ¿correcto? Sí, sí. Y creo que es la realidad, porque de nada nos sirve tener 10 amigos que supuestamente son nuestros amigos y no son capaces de decirnos nuestras verdades. Porque lo que nos hace crecer es que nos enfrentemos a la verdad de la Biblia. Sí. La Biblia, la palabra del Señor, es la que nos hace ver nuestro estado en el que nos encontramos. Amén. Y muchas veces Dios va a usar personas también para recordarnos esa verdad bíblica. Y eso va a traer un enfrentamiento, ¿no? Entonces, de nuestro ego, un golpe a nuestro ego, un golpe a nuestra voluntad, donde nosotros tenemos que ir siendo formados. Entonces, creo que lo que mencionas es muy importante porque una persona que siempre nos está adulando no nos ayuda de mucho. Que siempre nos dice, no te preocupes, todo está bien, no pasa nada, no, el Señor es bueno, tú eres débil, yo también, o sea, como tú mencionabas hace rato, no sirve de mucho eso. Correcto. Sino que la persona en el amor del Señor, ¿verdad?, nos hable con la verdad, que la verdad es la que verdaderamente nos va a edificar. Amén, sí. Me gusta eso, lo que mencionaste, y también me gusta que has aprendido a valorar y a ver lo que significa la familia, ¿no? Lo que significa los padres, lo que significan tus hijos, tu matrimonio. Entonces, creo que mucha gente a veces, cuando no estamos bien enfocados, ¿verdad? Generalmente cuando la persona huye de Dios, no está enfocado en lo que verdaderamente vale la pena. Al final del día, ¿verdad? Nuestra familia es nuestra familia y hay gente que prefiere mejor agradar a otras personas que a su propia familia. Entonces, valorar lo que esas personas son para nosotros, como tú dices, tu papá quizás nunca te dio lo que tú esperabas, y déjame contarte, tampoco a mí, y Dios tuvo que usar a un hombre en aquel entonces me daba un beso en la mejilla y me decía, te quiero mucho, mi hijo, y para mí era algo raro porque yo era una persona bien seca, una persona bien simple, no era muy cariñosa con nadie. Si yo saludaba a alguien, él le daba la mano y Dios le bendiga y punto y me voy. Entonces yo era una persona así, vivía en ese mundo porque vengo de un matrimonio disfuncional también. Y si mi mamá me ve por ahí en las redes sociales, ¿no? Le mando un saludo. Es entendible porque no se le puede exigir cuando no vivimos en un hogar cristiano, ¿no? Correcto, sí. Entonces, yo vivía de esa manera y Dios usó a este hombre para que yo empezara a ser una persona más afectiva con los demás. Entonces yo te puedo dar un abrazo a ti
fácilmente, sin ningún complejo, se lo puedo dar a mi esposa, a mis hijas, les digo te amo a todas, pero eso no lo viví en mi matrimonio, ¿no? En mi hogar, cuando mi mamá y mi papá, ¿verdad? No lo viví. Entonces, perdón, no dije en mi matrimonio, digo en mi hogar, ¿verdad? Mi núcleo familiar, cuando yo era pequeño, no lo aprendí, entonces eso lo va aprendiendo uno, ¿no? Y en el Señor es muy fácil porque el Señor te empieza a tratar con tu corazón y tú empiezas a ver las cosas de distintas formas. Y no es que es difícil, ¿no? Tú me puedes decir que si estoy bien o estoy mal, pero no es que es difícil agarrar a tus hijos y darle un beso y le te amo, porque tienes el amor del Señor. Siempre que tenemos el amor del Señor, cuando tenemos el amor del Señor, es fácil amar, porque si Él está en nuestro corazón, podemos dar. Amén. Sí. Entonces, el problema es cuando la gente quiere amar superficialmente y ese amar, ¿verdad?, va cargado de intereses propios, ¿no? La gente busca un interés con ese amor, pero no es el amor que la Biblia nos plantea, ¿verdad? Nosotros amamos porque tenemos al Señor. Entonces, qué bonito lo que mencionabas, entonces, que valoras ahora, a pesar de que tu papá no fue así, ¿verdad? Lo que tú esperabas, pero amas a tus hijos, amas a tu familia, ¿verdad? Entonces, eso es importante al final del día, ¿verdad? Porque la gente a veces ora para que Dios cambie a una persona, pero lo que pasa es que Dios hace generalmente hace lo contrario. Dios nos cambia a nosotros para que nosotros veamos nuestro entorno de una manera distinta y amemos a las personas a veces aunque son difíciles de tratar con ellos. Entonces Dios hace eso y me gusta mucho lo que mencionabas, ¿verdad? Porque Dios ha ido trabajando en ese corazón del hermano Adrián, lo ha ido puliendo y te seguirá puliendo, ¿verdad? Amén, amén. Amén. ¿Quieres compartirnos algo antes de que demos por finalizado el programa de este día? ¿Quieres dar una despedida al público? Pues nomás que sigamos creyéndole a Dios. Si Él te ha prometido algo personalmente, que Él lo va a cumplir. Uh-huh. Él va a obrar de la manera que Él tiene que hacer las cosas y sus propósitos se cumplirán en nuestras vidas. No, el minuto que a José lo venden, podemos cerrar el libro y decir que historia tan más triste, pero no, Dios tenía planes y propósitos para que él llegara en ese pozo a la cárcel, sí, amén, y a ser el segundo hombre más poderoso de Egipto. Amén. Y no fue 1 año, 2 años, fueron, si no me equivoco, 17 años lo que tardó para poder ver eso hecho realidad. Hecho realidad. Amén. Y a veces nos preocupamos porque nosotros tenemos reloj y estamos viendo el tiempo de qué hora es. Dios, te tardaste. Sí. Pero Él está obrando. Amén. Y si me hubieras dicho esto 1 año atrás, no pudiera contestar. Yo te diría que no creo que sea posible, pero hoy con firmeza en mi corazón sé que Él puede hacer todo lo que nosotros no podemos hacer y hará cosas maravillosas. Amén. Y que nos agarremos de sus promesas. Aún cuando el enemigo está diciéndonos, ¿dónde está tu Dios? Que nos acordemos que todo lo que nos ha dejado aquí es para nuestro bienestar, para que nosotros lo leamos y estemos convencidos que Él ya había visto todo antes que sucediera. Sí, amén. Y el propósito de Él será que Él va a ser glorificado. No habrá otra persona que, fulano de tal, por Él. Claro. Él será el único que será glorificado. Amén. Y yo sé lo que mi niño me ha dicho a mí, a mi persona, con lo que está pasando en mi matrimonio. Y le he dicho, servimos a un Dios grande y poderoso. Amén. Y algún día será hecho. Amén. Amén. Yo lo creo. Así es. Bien, amigos, hermanos que nos ven, su programa Café entre Siervos. Queremos recordarles este próximo sábado, una vez más,
a las 9 de la noche tenemos, ¿verdad?, vigilia. Así que si nos gusta visitar, póngase en contacto con nosotros, déjenos un mensaje y nosotros le estaremos contactando en breve. Así que este ha sido su programa, ¿verdad?, Café entre Siervos. Su servidor Giovanni Hernández. Nuestro invitado de hoy, nuestro hermano Adrián Navarrete, nos ha compartido su testimonio, ¿verdad? Esperamos que este testimonio sea de bendición para usted que nos mira, sea de edificación para su vida, ¿verdad? Y que si usted anda por ahí huyendo, ¿verdad?, de la presencia del Señor, el Señor quiere arreglar las cosas en su vida. No se niegue, venga a Él, entréguele su corazón a Él. Así como nuestro hermano le entregó su corazón un día al Señor, entrégueselo. No vivamos, ¿verdad?, un Dios superficial a nuestra manera, sino un Dios que quiere tener intimidad con nosotros. Este fue, una vez más, su programa Café entre Siervos. Que Dios me les bendiga. Hasta la próxima.